Gracias, genuinamente entregamos el control de nuestro corazón. Tal vez sabemos, papás, aquí que tenemos realmente un dolor en nuestro corazón por la relación con nuestros hijos. Tal vez son jóvenes o adolescentes y estamos en una batalla o sentimos estar en una batalla con ellos, contra ellos o ellos contra nosotros, Señor, y sentimos el peso. O tal vez son pequeños y nos sentimos inseguros de qué debemos hacer. Pero, Señor, como dice esta canción, ponemos y rendimos genuinamente nuestro corazón de padres a ti, de educadores, de abuelos, la condición que vengamos hoy y te pedimos que tú consumas, Señor, lo que hay adentro, aquello que estorba, que está lastimando mi relación con ellos y también contigo, Señor. Y como dijimos al principio, como dijo Ricky, Señor, sin ti, honestamente, esta tarea, esta asignación, esta maravillosa oportunidad que nos das es compleja y casi podríamos decir imposible de hacer sin ti, Señor. Tú eres el mejor Padre y de ti queremos aprender. Rendimos nuestra mente, incluso aquellas ideas preconcebidas que traíamos acerca de disciplina y ponemos nuestro corazón abierto para poder recibir el consejo de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos amas incondicionalmente como un buen Padre que eres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos, qué alegre poder compartir con un grupo de papás, mamás, por las preguntas que nos mandaron. Vimos que habían abuelitos, creo que también alguien hizo alguna pregunta de educación, así que entendemos que hay también tal vez aquí maestros. Les vamos a decir que si alguien se siente cómodo y puede abrir su pantalla, su cámara, les vamos a agradecer porque si no sentimos que estamos hablando un montón de nombres, entonces quienes lo pueden hacer, se los vamos a agradecer porque podemos interactuar con ustedes, ¿verdad? Y ahí nos hacen caras, nos hacen señales de que no se han dormido aún. Y bueno, mi nombre es Evelyn de Chacón y mi esposo Ricky, y trabajamos y servimos en el área de Papás a Prueba de Todo ya desde hace algunos años. Tenemos 4 hijos, 3 concebidos por el matrimonio y una cuarta hija que se unió hace 3 años por el casamiento de nuestro hijo mayor con ella. Ya somos abuelitos, así que estamos en una etapa nueva disfrutando y es un privilegio para nosotros hablar con papás, animar a papás, y sabemos que este es un tema que tiene muchas preguntas. De hecho, hay varias preguntas que entraron y que vamos al final responder algunas se van a ir respondiendo en el transcurso de lo que vamos a platicar con ustedes. Y pues básicamente eso, les pedimos que si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer en el chat y ahí vamos a estar leyendo e interactuando con ustedes. Y sí, la verdad que es un tema complejo, no vamos a decir complicado, pero sí es un tema complejo. Y complejo porque en realidad nosotros, en la mayoría de casos, y hablo por nosotros principalmente, cuando comenzamos con la tarea de la paternidad, honestamente no sabíamos mucho lo que estábamos haciendo, traíamos algunas ideas de lo que habíamos visto en nuestros hogares y comenzamos a hacer eso, o a replicar lo mismo que como nos habían criado, o hacer todo lo contrario. De eso vamos a hablar un poco, pero es un tema que desata incluso muchas emociones, desata pasiones ustedes, así que esperamos que nosotros podamos pasar un buen tiempo aprendiendo, ¿verdad? Si hay algo con lo que no están de acuerdo, ¿verdad? O sea, pónganlo delante del Señor, búsquenlo en la palabra, y ese es el mejor lugar para poder descubrir cuál es la verdad en cuanto a la disciplina. Pero antes de cualquier cosa, queremos pedirles un gran favor. Vamos a pasarles una encuesta muy rápida, la verdad es que les va a tomar solo un par de segundos, y queremos que ustedes respondan de manera inmediata, no la piensen mucho. Cuando ustedes piensan en la palabra disciplina, ¿piensan en algo positivo o en algo negativo? Háganos el favor ahí. Ok, gracias por tomarse el tiempo, nos ayuda muchísimo para tener una idea, y me impresiona, ¿verdad? Que estamos hablando con los papás top, de verdad, porque que ustedes tengan en la mayoría de casos una idea positiva en cuanto a la disciplina, eso hace toda la diferencia. El 85% de ustedes, los que respondieron, piensan que disciplina tiene que ver con algo positivo, el 15% tiene que ver con algo negativo.
Y la verdad es que es bien interesante porque de una u otra forma, honestamente, cuando nosotros pensamos en disciplina, pensamos siempre en que generalmente estamos haciendo algo y corrigiendo algo que está mal únicamente, ¿verdad? No pensamos en la disciplina como algo que estamos haciendo cuando las cosas van bien, sino que generalmente estamos pensando en corregir algo que está mal y tiene mucho que ver con eso. Pero quisiéramos comenzar entonces hablando acerca de lo que es tal vez el fundamento para este tema. Y aquí sí, porfis, pónganle atención, porque esto hace toda la diferencia. Vamos a tratar de repetirlo durante la plática, porque sabemos que algunas personas no se han conectado, pero quisiéramos dejar bien fundamentado entonces qué es disciplina en este contexto. Y fíjense que hay una gran eh, confusión entre tres términos que se usan generalmente alrededor de esto que vamos a hablar, y es disciplina, corrección y castigo. Generalmente nosotros lo metemos todo en una misma bolsa y creemos que son sinónimos, creemos que es exactamente lo mismo y que significa lo mismo. Pero si nosotros entendemos hoy que el principio es diferente, vamos a poder comenzar a ejercer cambios en la manera en la que nosotros estamos, eh, estamos criando y educando a nuestros hijos. Y miren, hay una gran diferencia entre castigo y corrección y disciplina. Corrección y disciplina los vamos a poner juntos porque tienen que ver con lo mismo y castigo lo vamos a separar. Y no solo queremos que hagan énfasis en la palabra, sino que en el concepto, como les digo. La verdad es que castigo tiene que ver con actuar sobre algo que sucedió, ¿verdad? Entonces, cuando yo castigo a mis hijos, no necesariamente tiene que ser su castigo solo como lo que nosotros tenemos preconcebido en cuanto a un tipo de castigo, sino que castigo, el principio del castigo es yo me voy a desquitar por algo que me hicieron. Entonces, cuando nosotros reaccionamos así con nuestros hijos, es cuando tenemos muchos problemas, porque honestamente lo único que estamos haciendo es vengarnos de algo que nos hicieron. Entonces, es eso, o sea, lo hiciste, la pagás, ¿verdad? Sea de manera física, verbal, emocional, sea reteniendo el amor, como sea, pero lo que estamos haciendo básicamente es, me la hiciste y me la vas a pagar. Eso es el castigo. El castigo solo tiene que ver con lo que sucedió, o sea, tiene que ver únicamente con el pasado. Ahora, la disciplina y la corrección tienen que ver con el futuro, tiene que ver con qué voy a hacer para que haya un cambio a futuro. No estoy pensando únicamente en lo que sucedió, sino en qué voy a hacer yo para que eso ya no vuelva a suceder, sino que haya un cambio más adelante. Si nosotros entendemos este principio, se los decimos de veras por testimonio personal aquí como familia, si lo entendemos, cambia la manera en la que nosotros lidiamos con el tema de la disciplina y la corrección. Entonces, si lo entendemos así, vamos a ver que sí, lo hiciste, ok, pero vamos a través de la técnica que vayamos a usar en cuanto a disciplina y corrección, vamos a hacer algo para que esto no vuelva a suceder. Entonces, si lo entendemos así, nos damos cuenta que cuando disciplinamos y corregimos de la manera correcta, lo estamos haciendo por amor, ¿verdad? Lindo que ustedes en su encuesta hayan respondido que la disciplina tiene que ver con algo positivo. Y sí, ¿por qué? Porque la disciplina y la corrección son una parte fundamental de lo que encierra el verdadero amor. Cuando yo amo, disciplino y corrijo. Cuando yo disciplino y corrijo, estoy amando a mis hijos. Eso. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para ellos. Nosotros estamos en esta tarea y la aventura de la paternidad porque queremos bendecir a nuestros hijos. Queremos que lo que hagamos los ayude a tener una vida saludable, una vida plena, y por eso entonces es que lo hacemos. Y la otra razón por la que lo hacemos es porque estamos cumpliendo con una enseñanza que Dios mismo nos da a nosotros. Recuérdense de algo, Evelyn, le gusta recordar esto siempre. Dios tiene muchos nombres, porque Dios es un ser tan complejo, magnífico, o sea, es una persona con tantas características que es eso, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador, Dios es todo, pero fíjense que solo hay una característica básicamente que Él comparte con nosotros, y es la característica de ser padre.
Es impresionante porque a nosotros no nos dio la oportunidad de ser omnipotentes, no nos dio la oportunidad de ser omnipresentes ni omniscientes, pero nos dio la oportunidad de conectarnos con Él en esta característica tan linda que se llama paternidad. Por lo tanto, Dios entonces nos modela y nos enseña cómo ser padres, porque Él es nuestro Padre. Entonces, a veces nos hacemos muchas bolas tratando de inventarnos algo diferente o tratando de descubrir algo, ¿verdad? Que nos enseña la cultura o el último TikToker o YouTuber, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir a la palabra y ver cuáles son, cómo es que Dios trata a sus hijos, para que nosotros podamos hacer lo mismo con nuestros hijos. Entonces, lo hacemos porque Dios nos enseña cómo ser padres. Sí, y con Ricky lo platicábamos honestamente, hablar sobre disciplina, corrección, castigo dentro de las congregaciones, hay muchas dudas y hay mucha, a veces, reacción fuerte, porque tal vez nosotros experimentamos violencia en nuestro hogar y desde el principio ustedes van a escuchárnoslo repetir a lo largo de este tiempo, es nosotros de ninguna manera estamos a favor de ningún tipo de abuso hacia un niño, hacia un joven. Sin embargo, la ausencia de disciplina ahora ya la están catalogando como violencia, cuando nosotros no ejercemos esa responsabilidad y el privilegio de enseñar a nuestros hijos. ¿Y qué está sucediendo? ¿Qué estamos, como dice Ricky, qué estamos oyendo en Instagram, leyendo en Instagram, qué estamos oyendo en TikToks, en YouTube, que nos están diciendo personas que se autodenominan a veces expertas o que tal vez tienen algún grado académico acerca de la crianza? Mucho, y si ustedes, si quieren compartir algo que hayan escuchado, pues lo pueden poner, pero es mucho sobre crianza respetuosa, disciplina positiva, disciplina gentil, crianza gentil, y la palabra respeto, ¿verdad? Los padres necesitamos respetar a nuestros hijos constantemente. Miren, yo ayer o antier estaba compartiéndole a Ricky como un videíto de Instagram donde decía que ahora ya no debíamos decir los padres quitar el pañal, sino teníamos que referirnos a dejar el pañal, porque era abusivo y faltaba el respeto a nuestros hijos el que nosotros habláramos de quitar el pañal. O sea, estamos llevando este concepto de respeto, y lo pongo entre comillas, a niveles que ya son de locura, ¿verdad? O sea, la realidad es que en el momento que nos convertimos en padres, cuando Dios nos da el regalo de nuestros hijos, ese paquete trae implícita una responsabilidad y una oportunidad de ejercer autoridad en amor. Entonces, yo les pido que si ustedes han escuchado acerca de todos estos conceptos de crianza gentil, respetuosa, positiva, hay muchas cosas que son buenas o algunas que son buenas, pero hay muchas que son mentira, y no porque lo digamos nosotros, sino porque van diametralmente opuesto a lo que dice la Biblia. Una crianza con sentido divino, una disciplina con sentido divino, como le pusimos hoy a este espacio, a esta conferencia, siempre va a ser respetuosa, siempre va a ser gentil, siempre va a ser amorosa, siempre va a ser positiva, pero no va a ser con los parámetros que nos están presentando. Entonces, parte de lo que vamos a ver es que la crianza o la disciplina con sentido divino siempre va a ser respetuosa. ¿Cómo es Dios con nosotros? En algún momento nosotros nos sentimos irrespetados por Dios cuando Él ha corregido o ha aplicado ese concepto de disciplina a nuestra vida. Si ustedes lo piensan, yo una vez me puse a pensar en esto y definitivamente nunca. O sea, Dios siempre nos respeta, pero eso no implica que retiene la corrección o la disciplina de nuestra vida. Ahora, con Ricky siempre lo hablamos, y esto es algo que a él lo apasiona. O sea, ¿estamos dispuestos a hacer la prueba con nuestros hijos de estas nuevas teorías psicológicas, pedagógicas, y dentro de 20 años decir, no, esto como que no muy funcionó? Tenemos que estar conscientes de que lo que dicen en redes, lo que hablan expertos, no necesariamente es verdad. Tenemos que hablar con la verdad de la palabra. Todo lo que nosotros escuchemos tiene que ser filtrado a través de qué dice la Biblia. Si hay algo bueno, lo tomamos, pero tenemos que estar con nuestras antenitas de vinil, diría el Chapulín Colorado, bien listas, porque hay mucha mentira que está metida en estas cosas que nos están hablando acerca de la crianza. Y fíjense que eso tiene que ver mucho con cosmovisión, y tal vez solo quisiera hablarles un par de minutos en cuanto a la cosmovisión. Cosmovisión es todo lo que nosotros creemos. Al final es la percepción que tenemos nosotros en cuanto al mundo que nos rodea.
Y como cristianos, nosotros deberíamos tener una cosmovisión bíblica. Yo creo que si aquí preguntáramos sería como obvio, ¿verdad? Así como, ¿quién cree que la cosmovisión de un cristiano debe de estar fundamentada en la Biblia? Y todos diríamos, sí, Rini Ricky, o sea, así como obvio, ok. Estadísticamente, solo el 14% de los cristianos viven de acuerdo a una cosmovisión bíblica. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros somos cristianos, pero no fundamentamos todo lo que creemos en lo que la palabra de Dios dice. Y es tremendo ustedes, porque honestamente es muy peligroso vivir una vida cristiana, pero que no se fundamenta en el libro que Dios dejó para que nosotros sepamos cómo vivir. Entonces, es como que ustedes dijeran, ¿verdad? Sí, que fíjate que eres un ingeniero civil, pero aquel no se basa en la matemática, vos, sino que, ¿verdad? Aquel es así como que al cálculo y todo. ¿Ustedes confiarían en un ingeniero civil para hacer, para Construir ahí. construir su casa si él no usara todo lo que aprendió en la universidad o lo que debería haber aprendido? Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? O como que alguien dijera, fíjate que te quiero operar y contame, y tú sabes cómo se hace. No, pero fíjate, tengo una idea, vos, o sea, y yo he oído, fíjate que en TikTok yo vi una operación genial, vos, y yo creo que te la puedo hacer. O sea, ¿estaríamos nosotros dispuestos a confiar en alguien que aprendió en TikTok a hacer algo? Creo que si lo pensamos así, no mucho, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta, muchas veces sí lo estamos haciendo. Y fíjense que ahora, y leyendo un material de Josh McDowell, que es impresionante, él explicaba precisamente que ahora, fíjense que las nuevas generaciones consideran como expertos a personas que tienen publicaciones en redes sociales y tienen muchas vistas. Entonces cuando les preguntaban, ¿pero por qué le crees a él? Ah, es que fíjate que tiene 100,000 seguidores. Y es como, sí, pero ¿te consta que sepa algo? Ah, no, pero es que tiene 100,000 seguidores. O likes. ¿Verdad? O tiene likes, o tiene... Entonces, él explicaba lo peligroso que es que ya no nos preocupamos por lo que la persona sabe realmente, sino que nos enfocamos en que son personas muy populares, con muchos seguidores, con muchos likes, pero no necesariamente saben lo que están haciendo. Entonces, solo quisiéramos hacer ese análisis, de verdad. Como cristianos, debemos ir a la Biblia como nuestra referencia. Si yo quiero saber cómo se hace algo, voy a la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar por ese punto. Ahora, cuando hablamos del tema de disciplina, pues ya les contamos algunas cosas que para nosotros son muy importantes. Y lo otro es que Dios, cuando diseñó la familia, la diseñó con un modelo jerárquico, ¿verdad? Ahora lo que se nos enseña es que no hay jerarquía dentro de la familia. Y se usan algunas, como dijo Evelyn, algunas verdades, pero que tienen un poco de verdad y un poco de mentira. Y eso es lo que lo hace peligroso. Es cierto que como criaturas de Dios, como personas que hemos sido hechas a su imagen y conforme a su semejanza, todos tenemos la misma dignidad delante de Dios, todos tenemos el mismo valor delante de Dios, todos somos importantes, pero dentro de la familia hay una jerarquía de autoridad. Entonces, ahora lo que se nos dice es que no existe tal jerarquía, sino que todos somos iguales dentro de la familia y entonces nuestros hijos tienen los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas, lo que quieran. Entonces, el problema es que si nosotros creemos eso, yo ya no puedo ayudar a mi hijo porque él no, o sea, él está al mismo nivel que yo en cuanto a su opinión. Entonces, no es cierto, Dios estableció una jerarquía, por eso es que Dios dice que Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. O sea, creo que más claro en cuanto a jerarquía no queda, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos tragado lo que nos dicen otras personas en lugar de creer lo que Dios nos dice. Ahora, cuando pensamos en esa autoridad que nos ha sido delegada de parte de Dios, hemos visto muchos casos en los que se ha mal utilizado esa autoridad, ese poder que se nos ha conferido y lo han usado para abusar. Entonces, eso está mal, pero no podemos venir y decir que porque algunas personas han abusado de esa autoridad, entonces todo lo demás es mentira, ¿verdad? O sea, que no existe tal cosa como la autoridad porque unas personas han hecho mal uso de esa autoridad. Lo que tenemos que hacer es corregir la manera
en la que nosotros ejercemos la autoridad que nos ha sido conferida de parte de Dios. Y eso quisiéramos hacer mucho énfasis. Ok, Dios, cuando nosotros nos convertimos en papás, nos otorga autoridad para que nosotros la ejerzamos con nuestros hijos. Entonces, punto número 1, nosotros no tenemos autoridad. Nosotros estamos ejerciendo una autoridad que nos ha sido delegada de parte de Dios. Cuando yo entiendo eso, entonces no abuso de la autoridad, porque ya no es aquello de, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el papá. Eso es creer que yo tengo autoridad. En un hogar cristiano debería de ser, aquí se hace lo que Dios dice, y yo soy el responsable y por lo tanto ejerzo esa autoridad de parte de Dios sobre mis hijos. Espero darme a entender, si no, por favor, háganme ahí muecas, ¿verdad? Y me dicen, Ricky, no se le entiende nada y lo repetimos de otra manera. Pero si nosotros entendemos eso, vieran, cambia completamente la dinámica en la familia porque me doy cuenta que yo tengo una responsabilidad enorme, porque yo estoy ejerciendo algo que Dios me dio a mí. Por lo tanto, ya no es cosa mía, sino que yo tengo que hacer lo que Él dice que yo debo de hacer. Entonces, para ponerlo, como a mí me sirven los ejemplos ustedes, y si a ustedes les sirven, buenísimo, y si no, aguántenme un ratito, pero bueno, es como nosotros tenemos el mal concepto, ustedes probablemente lo han escuchado o lo han dicho en algún momento, que miramos a un policía y decimos, ahí está la autoridad. El policía no es la autoridad. El policía es un agente de la autoridad. Lo que significa es que a ese policía se le confirió una autoridad para que él vaya y entonces pueda ejercerla sobre la ciudadanía, ¿verdad? Ustedes le quitan al policía su uniforme y su placa y él es una persona civil igual que nosotros. O sea, él lo único que está haciendo es ejerciendo una autoridad que le ha sido delegada. Exactamente lo mismo es con la paternidad. Nosotros estamos ejerciendo una autoridad que Dios nos ha delegado. Por eso es que es tan fácil creer que sabemos todo en cuanto a la paternidad con los hijos del vecino, ¿verdad? Espero ser solo yo, pero si ustedes se identifican conmigo, me cuentan. Nosotros siempre sabemos cómo educar a los hijos de los parientes, siempre sabemos cómo educar a los hijos del vecino. Nosotros sabemos todo en cuanto a la paternidad con los que no son nuestros hijos. Incluso hay algo que se dice, ¿verdad? Uno sabía todo de paternidad hasta que tuvo sus primeros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno siempre cree, es que al muchachito aquel, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo algo y ustedes ya me habrán escuchado en algún momento, yo siempre tengo la regla de los 15 días. Yo siempre le digo a Evelyn que me dieran ese niño 15 días, digo yo siempre. 15 días quisiera yo tener con ese niño, ¿verdad? Porque es bien fácil hacerlo con el hijo de alguien más. Pero cuando son mis hijos, ahí las cosas se ponen complicadas. Entonces, porfi, solo recordémonos de eso. Sí hemos sido escogidos de parte de Dios para poder ejercer autoridad. No es cierto que todos tenemos la misma autoridad en casa. Hay diferentes jerarquías y nosotros hemos sido escogidos de parte de Dios para poder ejercer autoridad en nuestra casa. También entender entonces qué es eso, que es un privilegio el que tenemos y también es una responsabilidad. O sea, esto no se trata de que si quiero lo hago y si no quiero no. Esto se trata que como Dios me escogió para hacerlo, Dios va a requerir de mí que lo haga y si no, van a haber consecuencias, porque Dios me está delegando a mí algo para cuidar a su herencia. Recuérdense, herencia de Jehová son los hijos sabios en la juventud. O sea, Él nos ha conferido a nosotros la autoridad para cuidar de su herencia y por lo tanto nos va a preguntar acerca de su herencia. Y entonces, ahora algo que hemos aprendido con Evelyn, de veras en este último tiempo hemos estado recordándolo muchísimo y es, cuando yo ejerzo entonces esta autoridad de manera saludable, yo me gano el derecho de poder influir en la vida de mis hijos. Ejercer autoridad es lo necesario para que yo pueda influir en la vida de mis hijos. ¿Cuál es la diferencia de ejercer autoridad y de influir en la vida de mis hijos? Cuando yo ejerzo autoridad, probablemente mis hijos van a tener que obedecer algo aunque no les guste. Aunque no lo entiendan. Aunque no lo entiendan y aunque no quieran. Influir en la vida de alguien es, tengo tal influencia que cuando yo le hablo a mis hijos, ellos lo toman en cuenta y hacen lo que yo les dije
no porque yo se los esté demandando, sino porque ellos confían en lo que yo les estoy diciendo. Lo tremendo es que si nosotros no hemos ejercido una autoridad saludable, no tenemos después el derecho de influir en la vida de nuestros hijos. Cuando ya no tengan que hacer lo que les decimos, sino cuando nosotros, por ejemplo, con un hijo ya adulto viviendo en casa, yo no puedo decirle necesariamente qué hacer con autoridad de la manera que lo hacía cuando tenía 5 años, pero cuando yo le hablo, influyo en su vida. Y aquí algo que hemos descubierto con Ricky, ahí vamos a hacerle publicidad al programa de Con Todo por mi Familia, a la manera de Jesús. El año pasado tuvimos una serie que se llamaba Un Mundo Sin Adultos y ahí exploramos todo este concepto de autoridad. Se lo recomendamos y lo pueden buscar, está en podcast. Y el concepto es el siguiente: cuando nuestros hijos nacen, piensen una línea de tiempo horizontal, de 0 hasta 18 años, ¿verdad? Ahí imagínense, haga una línea usted ahí. Comienza con 0. Cuando sus hijos tienen 0 años de edad, usted tiene el 100% de la autoridad. ¿Por qué? Porque dependen de usted para comer, para dormir, para llevarlos a todos lados. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. Por decirlo de una manera, usted tiene 100% del control. ¿Qué sucede conforme se va corriendo la edad de nuestros hijos hacia la derecha? Ya no tiene 0 años, sino tiene 10. Incrementa la movilidad, tiene más fuerza, tiene más capacidad de análisis. ¿Qué va pasando con nuestra autoridad, con nuestro poder sobre ellos? Va bajando. Pero si nosotros cuando son pequeños ejercemos apropiadamente esa autoridad, como dice Ricky, trabajamos en la disciplina, en la obediencia, nuestra influencia va a ir creciendo. Entonces, ciertamente, nuestro poder y autoridad va a ir descendiendo porque cada vez van a ser más autónomos, más independientes, más fuertes, más grandes. De repente tenemos unos hijones de 15 años, ¿verdad? Altos, y nosotros ahí chiquitillas abajo. O sea, tenemos 0 poder físico sobre ellos. Pero si hemos hecho bien nuestro trabajo, vamos a tener mucha influencia. Y el no de mamá a los 15 años va a ser tan efectivo como el no de mamá a los 5, pero no porque tengamos la misma fuerza o más fuerza que ellos como era cuando eran pequeños, sino porque hemos ejercido autoridad apropiadamente para que ellos entiendan que la voz de mamá, la voz de papá viene a protegerlos y a amarlos. Entonces, va bajando nuestra autoridad y nuestro poder, pero va subiendo nuestra influencia. Entonces, al final de la edad de nuestros hijos, cuando ya son adultos, vamos a tener mucha influencia. Nuestra voz va a tener una fuerza grande en ellos, no porque seamos poderosos o tengamos más dinero que ellos o porque sepamos más, de repente saben mucha más tecnología que nosotros, pero sí van a escuchar nuestra voz porque saben por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y tal vez, y haciendo aquí una aclaración, en el tema de la obediencia, en el principio que quisiéramos que quedara claro es, nosotros cuando le decimos a nuestros hijos algo, sí, cuando están pequeños debemos esperar obediencia de parte de ellos y si es necesario, después explicamos. Entonces, solo recuérdense de este principio. Primero se obedece, después se explica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a necesitar que ellos obedezcan porque es urgente y eso incluso puede tener que ver con preservar la vida de nuestros hijos. Si mi hijo se va a cruzar la calle y vienen carros, ¿será que en ese momento yo debería comenzar? Mira, quiero contarte, ¿verdad? Que nosotros somos pequeños, los carros son grandes, que si tú te atraviesas la calle y pasa un carro, te puede golpear, incluso matarte. Y entonces, por lo tanto, cuando yo te digo que tú pares, ¿verdad? Y comenzamos a explicar, ¿creen ustedes que sería el momento ideal? O en ese momento se dice, parás, ¿verdad? O sea, para. Y lo que necesitamos es que obedezcan y que se volteen con nosotros y digan, ¿por qué? Pero como ya pararon, te voy a contar, mijito, si te hubieras pasado, venía un carro y te hubiera matado, ¿verdad? Y entonces podemos explicar, pero la obediencia es necesaria, pero no para satisfacer nuestro capricho. Y ahí creo que hace mucha diferencia. No es obedeces porque yo quiero satisfacer mi capricho de autoridad, no, es obedeces porque te estoy cuidando, obedeces porque te amo, obedeces porque quiero lo mejor para ti. Y entonces nuestros hijos van a ir confiando en que no es un capricho nada más de, es que mi papá, ¿verdad? Siempre me dice que no. No. O sea, nosotros tenemos que reforzar esto de autoridad, tiene que ver con obediencia y la obediencia
miren, a nuestros hijos ya están grandes, y todavía si les preguntan, y ustedes dicen, para que sea obediencia, tiene que ser, y le dicen, inmediata y absoluta, responden, ¿verdad? Porque eso es obediencia. Obediencia no es a medias, obediencia no es dentro de un rato, obediencia es absoluta y es inmediata. Y después platiquemos lo que quieran, pero tienen que confiar en nosotros, ¿verdad? Como decía Evelyn, ahorita es eso. Tienen que confiar en que nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos y que cuando son más pequeños van a obedecer directamente y cuando sean más grandes van a obedecer porque confían en nosotros, porque nos hemos ganado el derecho de influir en sus vidas. Y tal vez aquí algo que queremos agregar, vamos a darles un par de puntos bien concretos, pero estamos haciendo como un fundamento, una introducción del concepto de disciplina es, si ustedes piensan, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? O sea, ¿por qué queremos trabajar nosotros en la disciplina? ¿Qué es realmente el objetivo? Les vamos a pedir que anoten ahí Hebreos 12:11. Esta es la versión 60 y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la disciplina o la disciplina con sentido divino? Es básicamente entender que lo que queremos es obtener un fruto apacible de justicia, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante esto? Es importante porque cuando nosotros, nuestros hijos, aquellos a quienes estamos educando, como si somos maestros, el concepto de justicia es fundamental entenderlo para poder entonces luego captar la gracia y la misericordia. Entonces, ¿qué va a producir en la disciplina? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué dice la Biblia? Primero dice que nunca es agradable. O sea, nadie en este mundo hemos dicho, ¡yay, qué alegre! Mis papás me están disciplinando cuando es una corrección. O sí, qué alegre, estoy en disciplina para llegar a esta meta. Nadie lo decimos porque va en contra de nuestra naturaleza egocéntrica que busca el placer constante, ¿verdad? O sea, hay una disrupción, hay una incomodidad involucrada en la disciplina. Pero ¿cuál es el objetivo final? Es producir un fruto apacible. ¿Qué significa eso? Agradable, placentero, que nos trae paz, de justicia. Y justicia es comprender que vamos a recibir aquello que hemos trabajado, ¿verdad? Justicia básicamente es recibir lo que nos corresponde, recibir lo que merecemos. Entonces, ese es el objetivo final de la justicia. Y estamos trabajando al hacer esto en esta disciplina con sentido divino, en el carácter y la identidad de nuestros hijos y en la salud de ellos, que tanto nos dicen ahora, ¿verdad? Esperamos que esto nos haya dado como un panorama introductorio de qué significa esto, o sea, ¿por qué vamos a hablar de disciplina con sentido divino? ¿Por qué es importante hablarlo ahora que hay tantas corrientes que nos están tratando de jalar a modificar la forma en la cual educamos a nuestros hijos? Y tal vez poniéndolo en contraposición, ¿verdad? La cultura lo que nos dice es que hagamos todo aquello que nuestros hijos los hace sentir felices. Eso es todo. O sea, si lo reducimos a todo es que nuestros hijos tienen que ser felices. Entonces, por supuesto, la disciplina no caería dentro de esa categoría, ¿verdad? Porque ya vimos ahorita en Hebreos 12:11 que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, es eso. No siempre va a ser agradable. Prácticamente nunca va a ser agradable que nos disciplinen, pero es necesario. Entonces, solo recordemos esto. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas de papás, e incluso aprovecho porque hay algunas que entraron ahí, es como, ¿cómo hago para disciplinar a mis hijos y que Sin no se enojen, ofenderlos. ¿verdad? ¿Cómo hago para disciplinar a mis hijos sin ofenderlos? ¿Cómo hago para disciplinar a mis hijos y que estén felices? Ok, regresemos Hebreos 12:11. Léalo, medítelo y usted se va a dar cuenta de, oh, ok, no está mal que mi hijo se moleste cuando yo lo disciplino. Al contrario, es una reacción natural. Lo lindo es que estamos sembrando para cosechar más adelante un fruto apacible de justicia. Y si ustedes tienen hijos grandes, y los han disciplinado, los han corregido de la manera en la que la Biblia lo dice, yo le garantizo que después cuando habla con ellos y les dice, ustedes están, o sea, están agradecidos que se les haya corregido y les van a decir que sí, sí lo hicieron bien, Sí. ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para ponernos de ejemplo, se los prometemos que no, pero como tenemos 3 hijos, entonces hablamos de los nuestros porque no vamos a hablar de los de ustedes. Tenemos 3 hijos adultos y a los 3 los disciplinamos y los corregimos de la manera bíblica, no perfecto porque cometimos muchos
errores, pero tratemos de hacerlo bien, y los tres coinciden en que están agradecidos porque se les corrigió, se les disciplinó, y los tres están convencidos que lo van a hacer con sus hijos. Y eso habla mucho, ¿verdad? Entonces, solo recordemos eso. Cuando alguien llegue a preguntarles, o ustedes si tenían esa pregunta, ¿verdad? ¿Puedo disciplinar y que mi hijo esté feliz siempre que lo haga? Hebreos 12:11, métaselo en la cabeza y en su Y corazón repítaselo a y sus hijos. repítaselo usted mismo y a sus hijos. Y explíquele, no es como, es que lo hago para que te caiga mal. Eso no. Entiendo que no es agradable, entiendo que te va a caer mal, pero es necesario, ¿verdad? Y solo ahí aprovecho a decir algo que me gusta repetir todo el tiempo. No es lo mismo querer caer mal que hacer lo correcto, aunque yo vaya a caer mal, ¿verdad? O sea, que nunca sea como yo quiero molestar, porque la Biblia nos enseña que no irritemos a nuestros hijos, pero lo vamos a hacer y si en ese momento vamos a caer mal por un rato, vale la pena porque estamos haciendo lo correcto. Aquí Stephanie nos pregunta cómo podría influir en un niño de 5 años. Es una pregunta interesante porque honestamente a los 5 años no es influencia lo que estamos trabajando. Estamos trabajando nuestra autoridad sobre ellos. Ellos necesitan nuestra autoridad. Como dijo Ricky, existe un poder asimétrico, una autoridad asimétrica entre un padre y un hijo. Los papás tenemos una autoridad dada por Dios, nuestros padres tenían una autoridad dada por Dios sobre nosotros y así hasta Adán y Eva. O sea, no está mal ejercer la autoridad. De hecho, es responsabilidad. ¿No? Entonces, la influencia viene más adelante, Estefan. No se sienta mal de ejercer su autoridad. Su hijo probablemente no tiene ahorita la capacidad de razonamiento que usted necesita para poder influir. Él no tiene el vocabulario, no tiene la experiencia que usted tiene. Entonces, la influencia viene más adelante. Y como dice Ricky, no nos debemos sentir mal porque a veces hasta nos voltean a ver, ¿verdad? Y los que ya somos abuelos, no nos gusta pensar que van a tener que corregir a ese pedacito de gente que acaba de nacer, pero ¿saben qué? Es necesario que los padres ejerzamos la autoridad y busquemos y trabajemos la obediencia de nuestros hijos para luego tener influencia sobre ellos. Y por eso, para que quede claro, o sea, lo que dijimos, primero se ejerce la autoridad para tener como resultado la influencia. Entonces, no pensemos en que estamos en este momento, o sea, forzando influencia, sino que estamos ejerciendo autoridad y el resultado natural va a ser la influencia. Pero si no aplicamos el concepto de autoridad, no vamos a poder influir en la vida de nuestros hijos. Esto se los decimos no porque nosotros lo creamos únicamente, sí lo creemos, pero no solo porque lo creamos. Esto está comprobado con estudios, ¿verdad? Entonces, solo recordemos eso. Ejercemos la autoridad para ganarnos el derecho de poder influir en la vida de nuestros hijos. Y miren, al final vamos a darles algunos conceptos prácticos, pero necesitamos tener el concepto filosófico de por qué lo hacemos, porque saben que podemos hacer un montón de cosas prácticas, 5 pasos para que su hijo le obedezca, ¿verdad? O sea, pero eso no es lo importante. Usted tiene que estar seguro que lo que está haciendo primero es mandado por Dios y por eso le pusimos disciplina con sentido divino, porque queremos conectarlo a usted con el concepto de que es necesario y que es un privilegio dado por Dios el ejercer la autoridad. No se aburra, no se nos vaya, Sí, vamos a darles conceptos. Y eso quería decir, yo sé que muchos de ustedes ingresaron a la charla de hoy esperando que desde el principio dijéramos cómo se disciplina, a qué edad se disciplina y todo. O sea, pero lo que pasa es que lo más importante es entender el principio. Si ustedes entienden el principio, ustedes se van a dar cuenta que van a poder tomar decisiones ustedes mismos en su hogar con sus hijos. No necesariamente lo que nosotros les digamos que hacer, pero tienen que entender el principio. Si no, van a tratar de utilizar una técnica que tal vez le quedó bien a alguien más, pero que para usted no vaya a ser lo mejor. Entonces, sigamos hablando entonces, ¿de qué se trata la disciplina con sentido divino? Les vamos a dar 5 principios cortos y luego vamos a irnos a cosas prácticas. El primer concepto es, ¿de qué se trata la disciplina con sentido divino? Se trata en saber que es nuestro privilegio formar a nuestros hijos. Cuando nosotros trabajamos en disciplina, cuando corregimos a nuestros hijos, no importa la edad, porque aquí están preguntando, ¿cómo hago para disciplinar a mi hijo de 17 años? ¿Cómo hago para disciplinar a mi hijo adolescente? O sea, la respuesta que usted tiene que saber es que primero es un privilegio. Cuando nosotros trabajamos con ellos, porque es cansado,
es demandante, va a requerir que seamos creativos, va a requerir que tengamos paciencia, va a requerir trabajar con nosotros en control emocional, porque podemos haber tenido un día cansadísimo y luego regresar a casa para lidiar con un joven o un adolescente que está también él en un proceso. Es difícil. Yo ayer le decía a Ricky, es interesante porque para nosotros como esposos, nosotros nos casamos, principalmente yo tenía apenas un par de años de haber nacido de nuevo. Entonces yo era una mujer que estaba en un proceso de crecimiento espiritual. Nos casamos y estábamos en un proceso matrimonial de entendernos, de aprender. Y sumado a eso comenzamos a tener hijos. Entonces éramos personas que estábamos en un camino. Entonces es importante que cuando nosotros trabajemos en la disciplina de nuestros hijos, en la corrección, no importa la edad, estemos conscientes que es un privilegio. Ricky ya citó Salmo 127, donde Dios claramente nos dice que es herencia de Él, o sea, es un regalo, es un tesoro el que está compartiendo, es una herencia que Él nos da de Él. Y nos está diciendo, te entrego esta herencia, es tuya, es mi herencia y te la estoy confiando a ti. Entonces, para nosotros es un privilegio, o sea, no debemos de sentirnos frustrados y enojados, de este otra vez tengo que corregirlo, ¿no? O sea, es un privilegio. Proverbios 16:6 es una escritura que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, los padres somos honra para nuestros hijos. No dice los hijos son honra de los padres, sino nosotros como papás, la forma en la cual nosotros nos comportamos va a traer honra a nuestros hijos. O sea, nosotros debemos comportarnos de una manera honorable, sabiendo que es un privilegio el que tenemos formar. Estábamos oyendo hoy en la mañana un podcast que decía a esos salvajitos que vinieron a la tierra. Y es literal, ¿verdad? Es un ser primitivo, por decirlo de una manera, un bebé. O sea, no sabe nada en el sentido de que viene únicamente con una conexión genética básica, pero todo lo demás lo vamos a formar nosotros. Es un privilegio tremendo. Ricky también ya citó, miren, me está robando todas las citas hoy, Efesios 6:4, donde nos llama a nosotros los padres a que no provoquemos a ira. Nosotros debemos de saber que es un privilegio y que está en nosotros no provocarlos a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, disciplinar a nuestros hijos con sentido divino es saber que es un privilegio. Y aquí Evelyn acaba de leerles Efesios 6:4 y dice, ¿verdad? Sino criarlos en disciplina y amonestación, pero le agrega del Señor, que es lo que hablamos, no es disciplina y amonestación de Ricky, ¿verdad? O como yo creo que se debería hacer, es lo hago, pero como Dios dice, es con la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces, si yo quiero saber cómo hago, voy con el Señor y le pregunto, Señor, ¿cómo hago? ¿Verdad? Porque yo sé que todos aquí tienen, bueno, no todos, pero muchos tienen esa duda de, pero ¿y a qué edad? ¿Y cómo hago? ¿Y si mi hijo tiene 17, si mi hijo tiene 14? Ok, nosotros podríamos darles algunas ideas, pero al final Dios les entregó a ustedes esa herencia. Esa herencia no me la va a demandar a mí Dios, se la va a demandar a ustedes. Así como con mis hijos, Dios me va a demandar qué hice yo con la herencia que Él me dio de mis hijos. A ustedes no les va a preguntar por mis hijos. Y entonces, es eso, cuando entendemos lo que significa herencia, díganme ustedes, no se los voy a decir yo. Si alguien les entrega a ustedes una herencia muy valiosa y ustedes la cuidan, la respetan, ustedes hacen todo lo necesario para que esa herencia esté bien, ustedes serían personas responsables. Si a nosotros se nos entrega esa misma herencia y no la cuidamos, nosotros somos descuidados, somos indolentes, no le prestamos atención, la perdemos, ¿seríamos contados como responsables o como, yo no lo dije, ustedes lo pensaron, ¿verdad? Seríamos irresponsables. Ahora, ¿por qué creemos entonces nosotros que no se aplica con nuestros hijos cuando Dios nos está diciendo que son una herencia dada por Él? Y aquí nos hace Roger una pregunta interesante. ¿Podríamos dar un ejemplo de qué significa provocar a ira a nuestros hijos? Y miren, es bien interesante porque una vez lo descubrimos, nos damos cuenta que nosotros muchas veces queremos causar conflicto en la casa. O sea, muchas veces somos nosotros, ¿y saben qué? Y tiene mucho que ver con caprichos. Tiene que ver con que esto se hace así porque yo digo, porque a mí no me gusta, porque a mí me cae mal, Porque a mí me porque a mí molesta. me molesta. Si se dan cuenta, todo lo hacemos de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros irritar a nuestros hijos? Miren, mil maneras, diciendo algo que nosotros sabemos que a ellos no les agrada.
por ejemplo, llamándolos de una manera en la que a ellos no les agrada. Sí, burlándonos. Apodos, ¿verdad? Términos peyorativos, burlarnos de ellos en lugar de exaltar lo bueno, siempre denigrarlos en frente de la gente. O sea, Humillarlos. Me recuerdo de un señor que, digamos, el chiste de él era que cuando los hijos estaban en pantaloneta, en shorts, en algún lugar público, su chiste era irle a bajar la pantaloneta a los hijos. Tal vez cuando tenían 5 años no era, pero cuando tenían 12, 15 años, o sea, eso era provocar a ira. A nadie nos gusta que nos dejen expuestos en los calzoncillos, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo podría hacer eso? Eso es una forma de provocar a ira a un hijo. o sea, hay muchísimas maneras y lo que pasa es que es eso, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿será que esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque verdaderamente quiero corregir y disciplinar a mi hijo o lo estoy haciendo solo porque quiero molestar? O sea, quiero, y eso responde la pregunta de cada uno porque cada uno sabe lo que hace para molestar a sus hijos. Entonces solo recordemos eso, siempre, sí, siempre analicemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y yéndonos a la segunda manera en la que nosotros podemos disciplinar con sentido divino, tenemos que recordar siempre que es nuestra responsabilidad. Fuimos llamados y fuimos escogidos. Evelyn les habló acerca del privilegio. Y miren, siempre nos van a escuchar a nosotros diciendo esas dos palabras juntas, privilegio y responsabilidad. Generalmente se nos habla solo de responsabilidad o se nos habla de privilegio. Pero nosotros somos los privilegiados en haber sido escogidos de parte de Dios para ser los papás de nuestros hijos, pero también nos hace a nosotros responsables porque como ya vimos, son nuestros hijos. O sea, Dios nos los dio a nosotros. Entonces, no tenemos que apropiarnos de esto. No hubo error de parte de Dios al darnos los hijos que nosotros tenemos. O sea, si usted en este momento ha estado pensando o incluso lo ha dicho, y es como, a la es que este hijo, de verdad, o sea, no me debería haber tocado a mí, pues le cuento, Dios lo escogió a usted para ser el papá o la mamá de sus hijos, y lo lindo es que si lo escogió es porque Él sabía que usted podía hacerlo con su ayuda, ¿verdad? Entonces, apropiese de eso. Son sus hijos, por lo tanto, Dios se los dio y los escogió a ustedes por nombre. No me voy a cansar de repetirle eso a los papás hasta el día que yo me muera. Dios lo escogió a usted, papá, y a usted, mamá, por nombre, para ser los papás de sus hijos. Así que busque de parte de Dios qué es lo que se necesita para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, ahora lo que se nos dice es que todo lo contrario, es que no sos capaz. Es que, ¿qué es lo que nos dicen? Es que tú no puedes criar a tus hijos, por eso el gobierno se va a hacer cargo. Es que tú no puedes educar a tus hijos, por eso es que los vas a llevar con el psicólogo. Es que tú no puedes educar a tus hijos, por eso mandarlos a tal colegio o a tal escuela, ahí te los van a arreglar. Es que tú no puedes educar a tus hijos, entonces, ¿sabes qué? Mandarlos al campamento de la iglesia para que te lo arreglen. O sea, si nos damos cuenta, todo el sistema nos dice, tú no podés, alguien más te los va a arreglar. Ahora, ya dijimos, si nos vamos a la Biblia, ¿será que es el concepto bíblico para nosotros? ¿O Dios nos dice todo el tiempo en su palabra? A los papás se nos habla para que nosotros podamos trabajar con nuestros hijos. De eso se trata. Nosotros somos los que fuimos llamados de parte de Dios para tener las respuestas que nuestros hijos necesitan. Y lo digo con todo respeto, y si ustedes supieran la cantidad de amigos que tenemos, psicólogos, amigos de amigas psicólogos, no se imaginan. Pero Dios no llamó al psicólogo para ser el responsable de su hijo. El psicólogo está para apoyar, es una herramienta, pero los responsables somos nosotros. Ahora estamos viendo una generación en la que se busca que nuestros hijos tengan una terapia y que se les dé un diagnóstico de un problema. Evelyn trabaja en un colegio y a mí me impresiona cuando me cuenta. La mayoría de niños están diagnosticados con algo, porque los llevan con el psicólogo es como, sí, es que tiene déficit de atención, sí, fíjese que es una persona ansiosa, sí, fíjese que está pasando por depresión, Desafiante sí, opositor. fíjese que, mire, es una cantidad de, de diagnósticos que yo la verdad es que ni me imaginaba que existían hasta ahora que Evelyn está en esto, pero la verdad es que es eso, tenemos que entender que nosotros somos los responsables de la vida de nuestros hijos y podemos hacer mucho. Apoyémonos en otras personas como profesionales, como líderes espirituales,
pero recordando siempre que al final nosotros hemos sido los llamados de parte de Dios. Y aquí es importante recordar, cuando nosotros venimos a este tipo de espacios, muchas veces lo que estamos buscando es que nos den una receta cómo arreglar a nuestros hijos, pero la realidad es que la terapia la necesitamos nosotros, o sea, nosotros somos, y digo terapia entre comillas, ¿verdad? Con todo respeto, si aquí hay psicólogos o psiquiatras, definitivamente hay un espacio para eso, pero no es el niño el que necesita la corrección. Si nosotros estamos viendo rebeldía en nuestros hijos, necesitamos ver nosotros cómo trabajar con ellos, porque es eso, somos la influencia número uno. Yo voy a citar aquí a Marian Rojas Estapé, lo acabo de escuchar y me pareció genial, y es: nosotros como padres somos los llamados a hacer el lóbulo prefrontal de nuestros hijos hasta que lleguen a la madurez. El lóbulo prefrontal es esta parte del cerebro que termina de desarrollarse en los seres humanos entre los 21 y los 25 años y sirve para tomar decisiones y medir riesgos. Miren qué interesante. La parte más importante, la que nos protege como seres humanos de tomar malas decisiones, es la última que se desarrolla. Entonces, ¿qué dice ella como psiquiatra? Ella dice, los padres deben de estar involucrados en la vida de sus hijos y recordar que son los llamados a estar hasta que ellos entren a una madurez allí para alentarlos, para advertirles, para avisarles de los peligros. Entonces, somos llamados nosotros, los padres tenemos un porcentaje importantísimo. Algunos especialistas y expertos en temas de paternidad dicen que el comportamiento de un hijo, de un niño especialmente, es 80% responsabilidad de los padres y 20% responsabilidad de los hijos. Imagínense qué tremendo esto. Así que eso es. La forma número 3 de abordar el tema de la disciplina con sentido divino es saber que nosotros somos los que debemos prepararnos y ser intencionales en adquirir las herramientas. Cada hijo es diferente la generación en la que estamos, necesitamos saber qué los está rodeando, necesitamos conocer la manera correcta de qué necesitan nuestros hijos. Y aquí vamos a decirles algo que nosotros experimentamos y que ahora hemos podido entender un poquito más con palabras, y téngannos un poco de paciencia porque puede sonar un poco cantinflesco, digamos, pero es el siguiente. Hay que reconocer que la manera correcta de hacer este concepto de disciplina no es como lo hicieron nuestros papás con nosotros, pero necesariamente no necesita ser lo contrario. Tampoco se trata de ver quién de los dos, si papá o mamá, tiene la forma correcta, y tampoco es hacer una mezcla de las dos cosas para ver qué sale como cosa nueva. Lo que queremos decir es que la disciplina con sentido divino es buscar qué dice la palabra de Dios en cuanto a cómo corregir y disciplinar a nuestros hijos. Así que la idea es eso, llevar todo esto que nosotros hemos experimentado, la manera en la que nos crearon y nos disciplinaron nosotros, ¿verdad? A mamá, a papá, y todo esto que él les dijo, llevarlo a la Biblia y filtrarlo a través de la Biblia. Entonces, lo que está bueno a través de la Biblia sigue. Lo que no está bueno, al haber pasado por el filtro de la Biblia, no sigue, ¿verdad? Tal vez a nosotros nos pegaron y abusaron de nosotros físicamente, y yo no quiero eso para mis hijos. Entonces yo puedo trazar una línea en la historia y decir, en mi familia esto no se va a repetir, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que conocemos muchos casos que viene la persona y dice, y fíjate que como a mí me pegaban horrible, entonces yo a mis hijos ni los disciplino. Nos fuimos del otro lado. Entonces, no estamos cometiendo los errores del pasado, pero estamos cometiendo errores nuevos. Entonces, la idea es, esto no estuvo bien. Ok, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ah, la Biblia dice esto. Muy bien. Voy a comenzar a hacer entonces lo que la Biblia dice. Y miren, como hijos de Dios, si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos el privilegio de, imagínense, ser la casa donde mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Recordemos, el Espíritu Santo no es como una tercera parte de la Trinidad, pero como que la que no tiene tanto valor. No, no, no. Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros tenemos el privilegio de poder ir con el Espíritu Santo y preguntarle a Él que nos diga qué hacer. Y yo les digo algo, hay muchas cosas que yo como papá no sé cómo hacer. Y me voy a la Biblia y le pregunto al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dice cómo resolver un asunto. Entonces, porque no es como que usted se va a meter, vamos a irnos al índice de la Biblia donde dice corrección en los casos cuando mi hijo desobedece. No,
No, o sea, hay cosas que tal vez usted no lo va a encontrar así en la Biblia, pero usted se va a ver el principio y le pregunta, Espíritu Santo, ¿qué hago en este caso? Y miren, es impresionante cómo el Espíritu Santo nos puede dirigir a nosotros para poder criar y educar a nuestros hijos de la manera correcta. Así que recordemos siempre, por favor, que tiene que ver con eso. Y ahora lo otro. Hablamos de cosmovisión hace un rato. La Biblia es la Biblia. Y la Biblia nosotros decimos a veces del diente al labio que es la palabra de Dios. Por lo tanto, de verdad, la Biblia es la palabra de Dios. No solo porque yo lo diga, sino que es. Así que toda la Biblia, y si ustedes quieren buscar en 2 Timoteo 3:16, me gusta tanto porque dice, toda la escritura. Y por favor, presten la atención. ¿Qué cantidad de escritura? ¿Será el 80%, 70%, el 20%? No, no, no. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra. Ahora, nosotros escuchamos muchas personas que es como, sí me gusta toda la Biblia, pero fíjate que esto, digamos, que aparece aquí en la Biblia y peor en temas de corrección y disciplina. Ah, es que esto, fíjate que no, y comienzan, es que fíjate que la palabra real de vara no es vara, y comenzamos a darle 1000 vueltas, o fíjate que lo que pasa es que eso de corregir, vos, es que, miren, toda la escritura, toda, el 100% de la escritura es útil para corregir, y todo lo demás. O sea, pero es toda, no es una parte, no es un poquito o no es solo lo que me gusta, es toda la palabra. La cita es segunda de Timoteo 3:16 y aquí nos entró una pregunta sobre el concepto de disciplina física del uso de la vara. Vamos a abordar un poquito, vamos a hacer un paréntesis porque eso podría ser una conferencia completa, ¿verdad? No queremos centrarnos en eso. Una de las cosas que queremos decirles es queremos quitar el concepto que cuando hablamos de disciplina bíblica lo único que queremos es usar la vara. No es eso. O sea, la disciplina, si ustedes se dan cuenta, es algo mucho más amplio y es mucho más profundo y tiene que ver mucho más con conexión con nuestros hijos. Hay un espacio para esto, para el uso de la vara y la corrección física. Nosotros personalmente lo creemos y lo practicamos, pero no es el centro de la disciplina de Dios. O sea, no, ustedes no ven cómo es Dios con nosotros. O sea, otra vez, no es el centro, ¿verdad? Es parte y vamos a abordarlo un poquito más adelante. Ahora, otro punto sobre hablar sobre disciplina con sentido divino es la disciplina con sentido divino siempre busca lo mejor para nuestros hijos. Ricky ya lo repitió un par de veces antes. O sea, cuando nosotros nos preguntemos, entró una pregunta diciendo, ¿será que estoy siendo muy exigente? ¿Será que estoy siendo muy flexible? ¿Cómo sabemos? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿es esto lo mejor para nuestros hijos? ¿Es la decisión que estoy tomando, la regla que estoy poniendo, la consecuencia que estoy amarrando a esa transgresión de un límite, es lo mejor para mi hijo? Porque si la respuesta es lo mejor para mí, porque a mí me acomoda, porque yo me siento bien, porque me hace quedar bien, entonces le podría decir, no está disciplinando con un sentido divino, no está disciplinando como Dios nos manda. Cuando nosotros disciplinamos con el sentido que Dios tiene para el concepto de disciplina, hacemos siempre lo que es mejor para nuestros hijos. Y esto implica a veces causarles dolor. Y tal vez, y como ya les dijimos, queremos hablar de principios, no necesariamente de técnicas. Causar dolor. ¿Qué significa causar dolor? Pues el causar dolor puede ser de muchas maneras diferentes. ¿Pero por qué? No es por masoquismo, no es porque nosotros seamos malos, lo que queremos es que se haga una asociación, que es lo que nosotros vemos en la Biblia, una asociación entre yo infrinjo la ley y el resultado es dolor. ¿Por qué? Porque si lo aprendemos nosotros de pequeños, eso nos va a librar de muchos problemas más adelante. Y otra cosa, y es algo que nosotros recomendamos siempre, recuérdense que cuando usted lo hace bien en su casa, en su familia, usted les va a enseñar ese principio con amor. Pero si nuestros hijos no lo aprenden en nuestro hogar con amor, lo van a aprender afuera y lo van a aprender sin amor, cosechando frutos Fracasos. horribles, fracasos,
miren, en todo sentido, fracasos en todo sentido. Entonces, ese es el principio. El principio es, hubo una infracción, el resultado es dolor. Ahora, para que eso pueda ser efectivo, tenemos que haber también determinado qué es lo que esperamos de nuestros hijos. No es el sentido común de nuestros hijos y no es lo que hoy me cae mal y lo que mañana no tanto, sino que ellos tienen que tener una expectativa clara de cuáles son esos límites y esas expectativas que tenemos para ellos. Hace un rato preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo podemos irritar nosotros a nuestros hijos o cómo podemos nosotros provocarlos a ira? Es cuando muchas veces no les hemos dicho qué es lo que esperamos de ellos y después los regañamos porque hicieron o no hicieron algo, ¿verdad? Eso es provocar a ira a un hijo, porque el hijo es como, pero si nunca me dijiste esto, pues no, eso es provocar a ira. Entonces, seamos cuidadosos porque es eso. De ninguna manera estamos de acuerdo nosotros con el abuso, pero generalmente pensamos que el abuso se da solo de manera física. Entonces hay papás que optan por no corregir físicamente a sus hijos, pero cuando pierden los estribos, entonces vienen y los insultan o les hablan de manera despectiva, O les dejan de hablar. o les retienen el amor y les dejan de hablar. Miren, es horrible. Y entonces hay un abuso de manera verbal y hay un abuso de manera emocional. Y fíjense que les cuento algo. Hace un tiempo yo me recuerdo que me senté un rato, habíamos estado platicando de algo que tenía que ver con este tema y yo me senté solo, ustedes, y me fui con el Señor y le pedí que me ayudara a recordar cuáles eran los 3 momentos donde mis papás me habían lastimado más. Y fíjense que fue interesante porque las 3 ocasiones que pude recordar como las más dolorosas en mi vida tuvieron que ver con palabras y no con algo físico. Y a mí mis papás me corrigieron de manera física y digo corregir por que suene bonito, muchas veces no me corrigieron, me pegaron, ¿verdad? Pero me fui yo y ese día me impresionó porque a veces pensamos en que el abuso solo es si yo lastimé a mi hijo físicamente y estamos totalmente en desacuerdo. Pero también tiene que ver si nosotros tal vez no corregimos de manera física, pero como les decía, abusamos de ellos de manera verbal. Entonces, seamos muy cuidadosos, ¿verdad? De cómo disciplinamos y cómo corregimos a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo, cuándo y dónde? Decíamos con Evelyn, Si ¿verdad? decide usted con su esposo utilizar la corrección física, o sea, el uso de una vara o incluso verbal, o sea, hay ciertas reglas que debemos de tener en mente y antes de darles el cómo, cuándo y dónde, algo que hemos aprendido de los expertos en familia es que debemos de tener un plan. A veces queremos corregir todo lo de una persona, lo de un hijo, ¿verdad? Sobre todo cuando está entrando entre los 3, 5, 7 años, que es como que comienzan su personalidad sale a flote. Entonces, tenemos que tener planes, tenemos que saber qué queremos educar y lo que recomiendan es cada 6 meses sentarnos y decir, ok, lo que quiero es trabajar con él, el orden, la responsabilidad, la amabilidad, la generosidad. Ustedes van a tener que ponerse de acuerdo y por 6 meses hacer un plan de trabajo y decir, esto es lo que vamos a trabajar, porque si queremos arreglarlo todo, vamos otra vez a provocar a ir a nuestros hijos, vamos a irritarlos a tal punto que vamos a generar rebelión en lugar de generar la construcción del carácter. Ahora, ¿cómo, cuándo y dónde? Uno, por favor, les recomendamos muchísimo, apunten esto porque esto es importante. Nunca hacerlo de manera emocional. ¿Qué significa eso? Nunca permitir que nuestras emociones tomen control de la manera en la que nosotros vamos a disciplinar o a corregir a nuestros hijos. O ¿verdad? dejar de hacerlo. O dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son una montaña rusa muchas veces, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y un día vienen nuestros hijos y cometieron una infracción. Pero ese día yo estoy muy enojado. Entonces ese día reacciono muy mal, sea física o verbalmente, ¿verdad? Estoy muy mal, entonces ese día fue una guerra. Pero al día siguiente yo estoy feliz. Entonces viene mi hijo, hace exactamente lo mismo. Entonces hoy no importa, hoy se vale porque yo estoy feliz. Pero viene el día de mañana y mañana yo estoy triste. Y cuando estoy triste no tengo fuerzas ni para pelear. Entonces lo que digo, que hagan lo que quieran, porque verdaderamente no tengo ganas de lidiar con esto.
Entonces, lo que pasa con nuestros hijos, imagínense ustedes y piénsenlo en ustedes y tal vez ustedes vivieron algo así. Entonces, en la mente de nuestros hijos es como, entonces, ¿cómo funciona esto? Ayer era, o sea, era una crisis, pero hoy, hoy no pasó nada. Y pasado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces, siempre tengamos cuidado de no tomar decisiones de manera emocional. Por eso es que para ser un papá y una mamá responsables e intencionales y poder disciplinar de manera bíblica, ¿verdad? Hacerlo de verdad, de la manera que Dios nos llamó a hacerlo, tenemos que reconocer que es bien cansado ustedes. Es cansado y no es fácil. ¿Por qué es eso? Hay días en los que no vamos a querer hacerlo y tenemos que hacerlo. Hay días en los que vamos a querer hacer algo que nada que ver y vamos a tener que modularnos. O sea, es cansado. Entonces, la consistencia en la vida de nuestros hijos en cuanto a la disciplina y la corrección tiene que estar presente siempre, ¿verdad? En Salmos, perdón, Santiago 1:17, al final del versículo dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, idealmente nosotros debemos de transmitir eso. O sea, nuestros hijos saben que somos estables y que las decisiones de corrección no están amarradas a cómo nos sentimos hoy. Esa es la manera, ese es uno de los cómo, si ¿verdad? De aplicar la disciplina, y esto incluye una disciplina con paleta, con vara. Por eso es que nosotros, digamos, entendemos, eso es algo que Evelyn y yo descubrimos que la Biblia dice, y es una de las razones por las que creemos que la Biblia nos lo recomienda. ¿Por qué es eso? Bueno, solo para que quede claro, no es esporádico, tienen que estar claras las reglas, y lo otro entonces es eso. Fíjense que nosotros descubrimos que cuando reaccionábamos a algo que nuestros hijos habíamos hecho y reaccionábamos de manera inmediata, generalmente reaccionábamos mal. Generalmente o no o se nos pasaba la mano o nos faltaba, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta y comenzamos a ver nosotros el tema de cómo corregir a nuestros hijos y comenzamos a estudiar, porque les puedo decir que estudiamos acerca de la vara, muchos estudios buscamos nosotros, y fíjense que algo que descubrimos, y este es nuestro caso, ¿verdad? Es que la vara nosotros la teníamos en un lugar específico de la casa. Entonces nuestros hijos tenían que ir por la vara si iban a ser corregidos físicamente. Y fíjense que ese tiempo nos daba a nosotros el espacio necesario para relajarnos y hacer las cosas de la manera correcta. Cambiamos nuestra manera de hablar. Ustedes han escuchado muchas veces que dice, te voy a pegar, o te voy a paletear, o te voy a cinchasear, o te voy a dar, te voy a cachimbear. Hemos escuchado de todo. El término correcto es te voy a corregir, porque eso es lo que queremos hacer. Si vamos a utilizar la vara, va a ser con la vara, pero el principio es te estoy corrigiendo. Si no va a ser con vara, el principio debe ser estoy haciendo X porque te estoy corrigiendo. Entonces, usemos siempre el término corregir, porque es la manera correcta de hacerlo. No queremos que duela, no, perdón, no queremos que lastime, queremos que duela momentáneamente y que arda. Por eso es que nosotros, otra de las características que hemos descubierto con la vara, y vara para nosotros, hay muchos estudios, pero vara para nosotros nos referimos a algo que sea liviano, que sea plano y ancho, para que cuando pegue, suena, arde, pero no lastima. ¿Dónde? En la retaguardia. Para eso tenemos nalguitas. Las nalguitas tienen muchas terminaciones nerviosas. Arde, pero no lastima. Entonces, si se va a usar una corrección física, esa es nuestra recomendación. Usar un agente externo, que en este caso es la vara, donde ya dijimos cómo es eso. No vamos a ponernos locos de te voy a dar 100 varazos. No, ¿verdad? O sea, que sea, el doctor Jim Byrne siempre dice que la pena sea congruente con el delito, ¿verdad? O sea, no son 100 embarazos porque no hiciste, no. O sea, seamos muy cuidadosos y entonces, por eso es que nosotros hemos descubierto que ayuda, en nuestro caso, así corregimos a nuestros hijos, nos ayudaba en estos aspectos que les decimos, ¿verdad? Y les iba a decir la otra y se me olvidó en ese momento, pero si queremos nada más en privado, jamás avergonzar a nuestros hijos. Ah, y cuando les decía que sea un agente externo, a lo que me refiero es, o sea, un objeto externo es, no lo hagamos con nuestra mano.
¿Saben por qué? Porque nuestras manos están dedicadas de parte del Señor a amar a nuestros hijos de manera, porque amar también tiene que ver con corrección, no vamos a hablar, pero, o sea, para poder transmitir Físicamente, sí. físicamente, ¿verdad? El amor, o sea, el que ellos sientan que nuestras manos siempre están para cuidarlos, que siempre están para tocarlos de manera saludable, ¿verdad? Que ellos puedan sentir el amor a través de nuestras manos, porque si no, no sé si ustedes lo han visto o si les ha pasado, que hay papás que pasan la mano cerca de sus hijos y sus hijos hasta se agachan. Y entonces, sin que me lo tengan que decir, yo siempre pienso, seguro usan su mano para pegar, ¿verdad? Para dar un coscorrón, para jalar el pelo, para pellizcar. Todo eso no es corrección. Eso es pegar, ¿verdad? Corregir es hacerlo de la manera correcta si vamos a utilizar una vara. Entraron varias preguntas de hasta qué edad. O sea, eso honestamente no es algo que nosotros podamos decirles porque primero, cada hijo es distinto. Segundo, usted no puede terminar hoy y decir, mira, aprendí que lavar así es la forma correcta de hacer porque lo veo en la Biblia. Y peor si van a decir que Ricky y Evelyn les dijeron que les tenían que ir a dar vara a sus hijos. Si su hijo tiene 13, 15 años, o sea, definitivamente no es el momento para comenzar a usar la vara como una de las formas de corrección. Idealmente se hace cuando son pequeños y esto tiene sentido porque, digamos, ¿qué cosas nos dicen ahora? Usemos time out, tiempo a solas para un niño. Un niño de 3 años no tiene el concepto de tiempo. Entonces, para él, eso no es una corrección. Eso puede causar un desapego, ¿verdad? Entonces, les diríamos que idealmente esto va a ser, si vamos a usar la vara, regularmente se va a usar cuando son niños. Ahora, nosotros no les podemos decir hasta cuándo. Si se usó apropiadamente en la niñez, regularmente en la adolescencia y en la juventud, pues no es necesario. Yo he escuchado personas que sus papás les dieron con una corrección con vara hasta dentro ya de los 20 años. O sea, no es algo que yo recomendaría, pero es algo tampoco que yo podría decir no está mal. O sea, esto es algo que cada papá y cada mamá debe de saber. No recomendamos nunca, si nunca lo hicieron en la adolescencia, introducirlo porque no va a ser recibido de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, esto, como les decimos, queremos decir, sí creemos que tiene un lugar la corrección física apropiada, respetuosa, porque lo decíamos con Ricky, o sea, si lo hacemos de la manera correcta, como Dios nos invita a hacerlo, estamos respetándolos, pero tiene que ser con la conciencia de que es lo mejor para ellos. Regresando solo al principio, recuerden, estamos hablando de principios. Dolor. Si yo no voy a utilizar el castigo, la corrección física con mi hijo, lo que tengo que pensar es qué aplicaría para que el principio se cumpla. O sea, ¿qué puedo hacer que pueda traer dolor, ¿verdad? Un dolor saludable, como hablamos, para que eso lo asocie con la transgresión? Puede ser, a veces hay personas, digamos, si deberás quitar el teléfono por una semana, por decirles algo, si eso trae dolor a la vida de su hijo, bueno, puede caer dentro de la categoría. Ahora, lo que siempre hemos dicho es que sea consistente y que la consecuencia se cumpla. Si yo establecí cuál es la consecuencia a la transgresión, tiene que cumplirse, porque si no, lastimamos más a nuestros hijos que lo que hubiéramos hecho con aplicar la consecuencia. Porque lo que les enseñamos es, no te preocupes, no hay consecuencias. Entonces, por eso es que les decimos, paren, hagan una pausa y decidan qué van a hacer. Si ustedes vienen y dicen, ¿verdad? Nuestro hijo hizo una cosa ridícula y uno dice, un año sin teléfono. Y después, ya cuando nos enfriamos, decimos, híjole, es que un año es un montón, ¿verdad? Entonces, al rato y como que se me pasó la mano. Entonces, mejor me hago mejor me hago el loco y entonces se lo devuelvo a la semana. ¿Qué fue lo que le enseñé? No cumplo lo que yo digo. Y eso sí es bien dañino para la vida de nuestros hijos. Entonces, seamos muy cautelosos a la hora de tomar decisiones y si nosotros tomamos una decisión en cuanto a consecuencia, que nos damos cuenta que no estaba bien, es mejor pedir perdón, arreglarlo y cumplirlo. O sea, por decirles algo, ¿verdad? Ese año de sin teléfono. Es mejor ya decirle, mira, estaba muy enojado cuando te dije lo del año, y la verdad es que no va a ser un año, va a ser un mes. Pero eso sí, ese mes se cumple. ¿Verdad? Entonces, seamos muy cuidadosos porque estamos, una vez más, son principios, no son técnicas, son principios. Alguien preguntaba aquí,
qué tipo de comportamiento amerita la corrección física. Otra vez, eso no es algo que nosotros podamos decirles. Yo les puedo dar un ejemplo de cuando nosotros, con una de mis hijas que me acuerdo, lo hizo. Irene, nuestra chiquita, tendría, no sé, como 5 o 6 años, le habíamos llamado la atención por algo, agarró un marcador Sharpie permanente y fue y rayó la pantalla de la computadora. Cuando le preguntamos por qué lo había hecho, nos dijo que porque estaba enojada y se estaba vengando de nosotros. Ahora, a una niña de 5 años es difícil quitarle algo que le cause dolor por esa transgresión que ella estaba haciendo. En ese caso, nosotros tomamos la decisión y dijimos, Irene, esto tiene una consecuencia y va a haber vara, ¿verdad? O sea, no fue en enojo, no me recuerdo, tal vez le dimos, no sé, 2 o 3 varazos. Otra vez, no es que si usted, por ejemplo, si usted insulta, entonces le doy o sea, eso es algo que ustedes van a tener que saber, conocer. Lo que es importante es el método de disciplina que ustedes elijan tiene que tener como objetivo corregir algo en el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si algo está sucediendo en el corazón de ellos, que tienen una conducta que es destructiva, que está lastimándolo a ellos, que está lastimando a su entorno, necesitamos lidiar. Yo siempre les digo a los papás, si lo que usted está viendo, súmele 10 años, usted quiere que su hijo permanezca y crezca, eso que está en su corazón 10 años más, porque eso puede ser potencialmente incluso llevarlo a la muerte si nosotros no lidiamos con esto. Y lo otro, para responder a esa pregunta, porque es genial, o sea, es eso. Tiene que haber habido una transgresión. Por eso es tan importante que nosotros establezcamos cuáles son los límites en nuestro hogar y cuáles son las expectativas. Ahora, un ejemplo que yo siempre pongo, que es un ejemplo ridículo, pero para que se entienda. Ahora, estamos en la mesa, estamos comiendo y viene nuestro hijo, mueve el brazo y bota el vaso con el fresco, ¿verdad? Eso es un accidente. A veces reaccionamos re mal ante ese accidente, incluso de hasta, es eso, hasta pegarle a nuestro hijo porque botó eso y se arruinó la comida, ¿verdad? Ok, eso pudo haber sido un accidente, eso pudo haber sido una niñería, eso pudo haber sido solo el resultado de que nuestros hijos a veces cuando son pequeños no son cuidadosos. Ahora, si yo le digo a mi hijo, no pongas el vaso en la esquina de la mesa porque vas a mover el brazo y seguro lo vas a botar. Entonces, no lo pongas ahí, ponlo más adentro. Viene mi hijo y lo pone en la esquina y lo bota. Es la misma acción que cuando botó el fresco en el primer ejemplo. No, aquí lo que hubo fue una desobediencia, hubo una transgresión. Entonces, la manera en la que lidiamos con esas dos situaciones debe ser diferente. Una pudo haber sido un accidente, la otra fue una desobediencia. Entonces, siempre pregúntense ustedes si están corrigiendo una transgresión o si están a veces reaccionando de mala manera a algo que en realidad no debería haber uno reaccionado, ¿verdad? Entonces, seamos muy cuidadosos y es eso, y establezcamos. Y yo se los dije hace un rato y quiero repetírselos. Nunca confiemos en que nuestros hijos tienen el mismo sentido común que nosotros. Miren, es común entre los papás y es como, pero mira, y se lo habías dicho. No, pero es que eso es lógico. No, pero es que eso es sentido común. No, la lógica de sus hijos y el sentido común de sus hijos no es el mismo que ustedes. Entonces, hablemos y pongamos claras las expectativas. Muchas veces, fíjense que tiene que ver, hemos trabajado con papás, que es bien interesante porque tienen conflicto con sus hijos y cuando les preguntamos qué está pasando, digamos, a veces nos dicen, es que es desobediente, contame por qué es desobediente. Entonces, digamos, y dicen, es que fíjate que yo le dije que hiciera estas 3 tareas, pero lo que pasa es que comienza con la tercera y termina con la última. Entonces le decimos, ok, pero ¿tú has dejado claro que quisieras que se hiciera en ese orden? No, pero es lógico. Ok, entonces no es lógico. Háblenlo y platíquenlo. Y a veces tal vez el hijo le va a decir, fíjate que lo hice en ese orden porque, y les va a contar por qué, y ustedes hasta van a decir, tienes razón, honestamente sí, ¿verdad? Hacerlo. O sea, dejemos claras las expectativas. Eso les va a evitar muchísimos problemas a futuro. Y el último punto de este concepto de disciplina con sentido divino es saber que cuando hacemos esto, cuando corregimos y disciplinamos, estamos imitando a Dios. Quisiera que anotaran Hebreos 12 del 5 al 8 y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama,
disciplina. Y azota, es una palabra fuerte, a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En otras versiones dice, entonces no son hijos legítimos. Aquí es clarísimo la asociación que hace Dios de un padre, un verdadero padre, es aquel que disciplina y corrige a sus hijos. Y con Ricky hablábamos porque muchas personas cuando leen estos versículos es como, no, pero es que Dios no puede estar diciéndonos que Él azota. El concepto de azotar implica que hay se inflige dolor. Otra vez, lo que estamos tratando de transmitir es que una disciplina con sentido divino asocia. Hay una transgresión porque se estableció ese límite, fuimos claros en la expectativa, se establecieron cuáles eran los requisitos y entonces voluntariamente nuestro hijo o el hijo, en este caso el que está hablando aquí Dios, transgredió y necesita sentir el dolor con amor medido en la forma correcta para que asocie, ok, yo desobedecí, transgredí ese límite que mi padre me había puesto, la consecuencia va a ser el dolor porque los estamos librando. Nos gusta muchísimo y aquí aprovecho a darles este concepto práctico. Si sus hijos son pequeños o son jóvenes, lean juntos proverbios, un proverbio al día, por lo menos un año. Lean proverbios y pregúntenle a sus hijos qué significa el proverbio que están leyendo, porque muchas veces en proverbios dice, bueno, hay un versículo que dice que el que no corrige a su hijo no lo ama. Y otra parte dice que el que retiene de su hijo el castigo lo aborrece. O sea, este versículo en Hebreos es clarísimo. Dios asocia la disciplina, la reprensión, incluso el castigo, habla aquí, pero en el sentido de corrección, es por amor. Varias preguntas entraron y decían, hacían este cuestionamiento, o sea, ¿cómo hago para corregir sin dejar de amar a mis hijos? Nosotros amamos y porque amamos, corregimos, porque aquí Dios claramente dice que Él, aquel a quien considera hijo, es al que corrige. Y esto, miren, de verdad, es lo más importante que podríamos hablar en cuanto a la disciplina, porque es eso, generalmente tenemos ese mal concepto de o amo o disciplino y corrijo, cuando la verdad es que, como dijo Evelyn ahorita, amamos cuando corregimos. Nosotros corregimos porque amamos. Si ustedes leen Proverbios, después, si quieren, platicamos, se van a dar cuenta que todas las veces está asociado con el amor. Y aquí es eso, imagínense, dice que el Señor a quien recibe por hijo, a ese disciplina. Y fíjense que esto es algo bien importante porque con Evelyn hemos estado platicando de esto y escuchamos a una persona decir que nosotros cuando engendramos a nuestros hijos y cuando nacen, somos papás biológicos, pero tenemos que tomar una acción voluntaria, algo intencional, consciente de decir, yo estoy adoptando a este hijo como mi hijo, a este ser vivo como mi hijo. Y adoptando no me refiero a que sea hijo de alguien más. O sea, es como tomar la decisión de decir, ok, no solo lo engendré, no solo, ¿verdad? O sea, Lo voy a lo mantener. voy a Sí. criar, yo tomo la decisión de educarlo. Y fíjate que esta persona decía algo que honestamente yo no lo había visto antes. Y es tan obvio que después de que lo dijo dije yo, pero sí es obvio, pero yo no lo había visto. Y ella dice, los humanos, la creación de Dios como su creación en cuanto a la humanidad, somos los únicos que además de criar, educamos a nuestros hijos. Fíjense que todas las demás especies crían a sus hijos. Entonces ella nos decía, miren, no hagan tanto énfasis en criar, porque eso es algo natural y honestamente es parte de la responsabilidad básica de nosotros como papás. Hagamos énfasis en que nosotros hemos sido llamados a educar a nuestros hijos. Por eso aquí Dios dice, a todo aquel que recibe por hijo, es como, tú querés, ok, vení, vas a ser mi hijo. Y porque te amo, te voy a corregir. Voy a tener que disciplinarte cuando sea necesario. Y todo es reprendente Sí. porque te amo. Y porque te amo, entonces lo hago. Y dice, y es entonces, dice, fíjese, no somos bastardos, sino que somos hijos. Y esto es lo que pasa. Nuestros hijos, fíjense que es bien extraño, pero generalmente cuando están pequeños no van a llegar con nosotros a decirnos,
gracias por disciplinarme, gracias por corregirme, generalmente no lo van a escuchar. Puede ser que sí, y gracias a Dios sí lo hacen. Pero cuando van creciendo y cuando son grandes, es cuando tienen comienzan a pensar y es cuando llegan y nos dicen, gracias por haberme corregido. Y es eso, porque no me sentí bastardo. Ujú. Sabía que era tu hijo y que lo hacías y no me gustaba, pero que lo hacías porque me amabas. Entonces, siempre recuérdense y cuando alguien les quiera meter la mentira de, es que porque, es que si te amo, entonces no te voy a corregir. No, no, no. Porque te amo, te corrijo. Y Ujú. cuando te corrijo, siempre digámosle a nuestros hijos, porque te amo, estoy haciendo esto. Y es difícil, pero lo hago porque quiero lo mejor para ti. Solo quisiera responder a alguien aquí, nos dice, ¿cómo se puede hacer cuando se terminan los 31 capítulos de Proverbios y le dicen los niños a uno, ya se terminó, no lo vamos a volver a repetir? Me lo pone aquí que no tuvo respuesta, ¿cómo podemos hacer esa dinámica? Aquí otra vez, no sé qué edades tienen sus hijos, Roger, pero perdón, pero no es una opción. O sea, esto es parte de la formación. Claro, podemos hacerlo divertido, podemos cambiar de versiones. Esto es muy importante. Ellos pueden leer cuando ya tienen una edad, ellos participan de la lectura, ayudémoslos a entender las palabras, preguntémosles qué entienden ellos, qué dice Proverbios. O sea, usemos el principio divino de repetir la palabra para crecimiento, porque miren, tal vez uno dice, "Ay, no están oyendo nada, están oyendo, ustedes no se imaginan". Ahora yo escucho a mis hijos repetir ciertas cosas y digo, Señor Jesús, todo estaban captándolo. Entonces, sea creativo y sea muy, ¿cómo decirlo? Positivo en hacerlo. O sea, no es negociable no hacerlo. Perdón, mis amores, pero esto es importante. Vamos a leerlo, pero vamos a usar ahora esta versión. Tal vez pueden dibujarlo eventualmente. O sea, sea creativo en cómo, pero no se dé por vencido porque los hijos nuestros ahora, sus hijos, nuestros nietos van a ser, están expuestos a ambientes muy dinámicos, de mucho cambio, gráficamente están viendo mucho bombardeo. Necesitamos trabajar en su intelecto y Proverbios es una herramienta excelente para aprender sobre disciplina. Sí, y de veras, nosotros lo decimos, a nosotros la verdad es que nos somos testigos de lo que Dios hace y pídanle en esos versículos que son determinantes en Sí. cuanto a la disciplina y corrección. Ahí es donde hay que hablar hasta poder decir, mira, ¿cómo lo escribirías tú, Ujú, mira, en el lenguaje de hoy? O sea, ¿cómo lo escribirías tú? Y ujú, pregúntenle, después de leer esto, ¿crees que la corrección es algo bueno o es algo malo? Escuchemos lo que ellos tienen que decir, ujú. ya para saber cómo poder trabajar con ellos. Pero de eso se trata, Sí. que nosotros entendamos que esto está basado en principios, no en técnicas. Y fíjense que nosotros como humanos siempre estamos buscando la técnica. Ujú, Y por eso es que nos llama la atención lo que dicen las redes sociales. Las redes sociales nos hablan un montón de cosas que suenan bonitas, pero que no tienen fundamento real. No digamos que no tienen fundamento bíblico. ujú. Entonces, seamos cuidadosos de entender el principio. Por eso esperamos nosotros que ustedes ya ahorita digan, ok, ya ni siquiera necesito que me digan cómo hacerlo, o sea, qué técnico usar, porque entendieron el principio, ¿verdad? De eso se trata. Ahora, la disciplina bíblica con sentido divino es respetuosa. ¿Se acuerdan que hablamos que hay muchas corrientes y hay tres corrientes tal vez que son las más comunes hoy en redes sociales? Y con la psicología se habla mucho. Una es que debe ser respetuosa, gentil y positiva. Y queremos decirles que estamos 100% de acuerdo en que eso es verdad. No como lo han presentado, pero nosotros creemos que la disciplina con sentido divino es respetuosa. Pero ¿qué significa ser respetuoso? Significa ser deferente, considerado, atento, educado, amable, correcto. Y yo considero digno a mi hijo de invertir en él. Ujú, Yo considero, yo respeto a mi hijo cuando lo considero tan importante como para poder invertirme en la disciplina y en la corrección para que sea una mejor persona. ujú, Pero yo le falto el respeto si no hago lo correcto y que después él vaya y se dé en la cara más adelante. Entonces, lo respetamos cuando decimos la verdad. Yo respeto a una persona cuando le hablo la verdad. No es que, ay, para que no se sienta, para... No, no, no. Yo respeto a mi hijo cuando le digo la verdad y hago lo correcto. ujú, La disciplina bíblica con sentido divino es gentil, 100%. Es amorosa, amable, es algo lindo, tiene gracia, cortesía, es hacer lo correcto. Sí,
Yo puedo corregir físicamente incluso a mi hijo haciéndolo de una manera gentil. Es más, así debería de ser. Claro, va a doler, pero yo lo hice de una manera correcta, respetando a mi hijo y haciéndolo con gentileza. Venir y ponerme a luchar con mi hijo para pegarle, eso no es hacerlo bien. Hacerlo bien es haciendo las cosas de manera cuidadosa y respetuosa, pero sí ejerciendo la autoridad que Dios me dio a mí. Y la última es que creemos 100% que la disciplina bíblica o la disciplina con sentido divino es positiva, porque es cierta, porque es efectiva, porque es verdadera, porque no ofrece duda, no está cuestionando las cosas, porque es auténtica, porque es segura, porque es innegable y es indudable, es firme y es válida. Yo pensaba ahorita lo que dice Primera de Corintios 13, ¿verdad? Y es el capítulo que habla sobre el amor. Y si nosotros estamos realmente convencidos que disciplinar es amar, como vimos en Hebreos, tenemos que comprender que también incluye muchas veces el decir no. Acabo de escuchar, y yo se lo decía a Ricky, ahora quieren que eduquemos sin decir no, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros respetamos a alguien cuando le decimos no, si es algo que lo va a dañar. Nosotros respetamos, nosotros somos gentiles con alguien, somos amorosos cuando le dirigimos a hacer lo correcto. Nosotros estamos siendo positivos y estamos disciplinando positivamente cuando somos consistentes, cuando no nos negamos a corregir si es necesario, porque saben que muchas veces nosotros no corregimos porque nos incomoda, porque estamos cansados, porque nos da vergüenza, porque ¿qué va a decir el vecino si yo estoy corrigiendo a mi hijo? Pero la realidad es que tenemos que pensar, uno, ¿qué dice Dios? Y dos, ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? Eso es lo que hace de la disciplina con sentido divino, respetuosa, gentil y positiva. Y ahora la otra corriente que también está muy de moda es educar sin decir no. Pero es eso, váyanse ustedes a la Biblia y lean la Biblia y entonces tomen la decisión de si eso es verdad o es mentira. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Jamás dice que no hay nos. Es más, solo para leerles unos cuantos. 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio. No, o sea, el no es saludable cuando lo hacemos de la manera correcta. Entonces, no caigamos en las mentiras que nos están diciendo ahora que es que podemos educar sin decir no. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. Entonces, esperamos nosotros, porque la verdad que teníamos muchas preguntas, gracias a Dios hemos ido durante en la conferencia tratando de responder a las preguntas, pero es eso, o sea, vayámonos siempre al fundamento, vayámonos a los principios. Esos son los que son eternos. Las técnicas pueden cambiar, pero los principios son eternos y nunca cambian. Entonces, vayámonos al principio y cuando nosotros escuchemos una buena técnica que nos parece bonito o una buena idea, vámonos al fundamento y pasémoslo por el colador de la palabra y digamos, a ver, esto sí puede funcionar porque cumple con el principio. Otros vamos a decir, no, definitivamente esto no cumple con el principio, lo desecho. Así que no estamos diciendo que seamos retrógrados ni que seamos anticuados, no, solo seamos nosotros lo suficientemente creativos y responsables y responsables para poder filtrar todo lo que vamos a hacer con nuestros hijos a través de lo que los principios bíblicos nos enseñan. No vamos a poder responder, entraron un poco más de 80 preguntas y realmente sería imposible responderlas a todas. Escogimos 2 o 3 por el tiempo y queremos terminar orando. Voy a leerle una de las preguntas que entró a Ricky y habla acerca de límites en tecnología sin pelear. ¿Cómo lo hacemos? Esa es una clásica si usted tiene hijos, si usted ya les dio tecnología. Si usted sabe cómo se hace, ahí me cuenta, ¿veo? Porque me va a ayudar un montón, ¿no? Límites en tecnología. La verdad es que sin pelear. Ya vimos que, digamos, una de las cosas, si ejercemos disciplina, va a caer dentro de la categoría de va a ser incómodo. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, yo no diría sin pelear, pero ahora, sin que sea incómodo, no va a suceder, ¿verdad? Lo más probable es que va a ser incómodo y por lo tanto,
nuestros hijos no van a estar felices de los límites que pongamos. Ahora, es momento, si no lo habían hecho, de eso, de tomar ciertas decisiones y de establecer límites. Recordemos una cosa, nada más. Lo hacemos porque los amamos y queremos lo mejor para ellos. Miren, tema de tecnología. Lean ustedes estudios reales y verdaderos, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que la misma ciencia o sea, nos enseña lo dañino que es para nuestros hijos la tecnología mal utilizada, ¿verdad? Entonces, es eso. Punto número uno, podríamos hablar un montón, pero uno, solo recuérdense de algo que nosotros hemos estado platicando con Evelyn todo el tiempo, en este último tiempo mucho, y es la tecnología digital que nosotros les damos a nuestros hijos debe ser nuestra y la estamos dando en préstamo a nuestros hijos. Por lo tanto, nuestros hijos deben tener expectativas claras y un reglamento de uso. Si no lo hemos hecho, entonces es el momento ideal para que lo hagamos, ¿verdad? Eso va a ayudar muchísimo. Entonces no solo es decir no, sino es de aquí en adelante, incluso les recomendaríamos que pidieran perdón si se los dieron solo así. Y decirle, mira, te quiero pedir perdón, te di un aparato y nunca te enseñé cómo usarlo. No te expliqué los riesgos, no, entonces vamos a retomar esto. ¿Que les va a parecer genial? Tal vez no. Lo más probable es que no, pero sí puede hacerlo sin pelear. Porque yo le voy a decir algo. Decían las abuelitas, para pelear se necesitan dos. Nosotros no peleamos con nuestros hijos, nosotros ejercemos autoridad. Peleo cuando yo comienzo a tratar de rebatir y discutir con él y tratar de convencerlo, pero no, con mis hijos yo no peleo, con mis hijos yo les transmito las expectativas claras y se respeta, punto. ¿Por qué? Porque Dios me escogió a mí como la autoridad para ellos. Y como te amo, esto es lo que vamos a hacer. Punto. ¿Verdad? No caigamos en ese juego de discutir y de ponernos a rebatir. Miren, eso no funciona. El único que se beneficia con eso es el enemigo. Preguntaron aquí, ¿es bueno castigar a mi hijo? Como castigo, creo que ya lo respondimos, no. Ahora, sí es importante, es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad hacerlo. Aquí había alguna pregunta que me llamó la atención. ¿En qué momento un niño entiende límites? Y me pareció súper interesante esta pregunta porque cuando nosotros como seres humanos, mire, olvídese, ahorita usted está pensando en sus hijos, piense en usted. O sea, cuando nosotros realmente comprendimos lo que significa un límite, lo comprendimos como cuando hubo una consecuencia que nos enseñó que cuando había un límite marcado y si yo lo pasaba, había algo que podía sucederme. Si nosotros nunca experimentamos eso, honestamente va a ser imposible comprender el límite. Ricky lo dijo al principio. Vamos a aprender de límites cuando salgamos al mundo real y nos topemos con un maestro que no nos va a dar tiempo extra porque mamá vino a pedir permiso, donde nos topemos con un trabajo de un jefe que nos va a despedir si llegamos tarde porque nosotros no tuvimos unos papás que llevaron una notita diciendo es que mi hijo no se levantó a tiempo. O sea, tenemos que comprender que el concepto de límites lo van a aprender nuestros hijos cuando nosotros marquemos el estándar y haya una consecuencia positiva y negativa, porque algo que no les dijimos es esto, las consecuencias también son positivas. También se vale premiar y recompensar aquello que es, o sea, que es por respetar el límite o por seguir el proceso disciplinario. Por ejemplo, celebrar cuando logran ser seleccionados en un equipo por un deporte, cuando logran, yo no sé, alcanzar alguna meta de estudios. Hay diferentes formas de verlo. Lo importante es saber que cuando van a entender es cuando nosotros intencionalmente expliquemos qué se espera y haya una consecuencia positiva y negativa amarrada a eso. Regularmente va a suceder alrededor de los 8, 10, 12 años cuando ellos comienzan a tener este concepto, cuando son capaces. Mientras tanto, papá y mamá debe de ser súper intencional, súper consistente, ¿verdad? Sabiendo de que hay una regla y no debe de cruzarse porque va a haber una consecuencia. Y van a aprender más de vernos a nosotros, respetando los límites, que lo que les podamos decir a ellos. Porque ellos al final van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Entonces seamos muy cuidadosos
en ser nosotros los primeros en respetar los límites que están establecidos, ¿verdad? Y entender eso, solo me meto aquí un poquito, pero y recordar que los límites se ponen para que haya un espacio de libertad donde nos podemos mover. Generalmente pensamos en el límite como solo como que la parte negativa. El límite es, mira, dentro de este espacio, vos podés ser, ¿verdad? O sea, creativo, movete, gozátela. Pero estos son los límites. Porque si no, entonces lo que parece es una restricción. Y el límite no es para traer restricción. El límite se establece para poder dar libertad de moverse, ¿verdad? De acción dentro de lo que sí se puede. Entonces siempre recordemos que lo transmitamos de la manera correcta, ¿verdad? Esto, o sea, aquí no, hasta aquí llegamos, pero dentro de esto, dale. Porque a veces nosotros somos papás de que solo estamos diciendo no, 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 no todo el día. Y tenemos que guardar, con él siempre decimos, guardemos nuestros no para los momentos que son verdaderamente importantes y tratemos de decirle sí a la mayoría de cosas que se pueden hacer. Nos pregunta Nancy, ejemplos de límites para ponerles que si no lo cumplen habrán correcciones. Aquí pueden haber miles, desde no podés comer en el sillón de la sala, o sea, límites pueden ser muchos, Nancy, o sea, aquí les recomendamos, aquí comienza nuestra venta de libros, diría. Límites de Henry Cloud, hay para niños y hay para adolescentes. Es una lectura importantísima para los padres. Necesitamos aprender de límites porque es una de las principales herramientas que como adultos necesitamos, ya sea porque no sabemos respetarlos o porque nunca nos enseñaron a establecerlos. Positivamente, es bueno saber que existen límites. Entonces, Nancy, esto es algo ilimitado. O sea, límites, sí, no hay límite para la eso. recomendación es eso, o sea, establezca límites que sean congruentes, ¿verdad? Con lo que usted quiere lograr. Y es eso, y seamos cuidadosos porque, mire, hay ciertas cosas que nosotros mismos hemos visto para atrás y así como, no, hombre, esto la verdad es que era una tontería. Por decirles algo, nosotros tenemos que tener cuidado. A nuestro hijo de 5 años le decimos que el límite para acostarse son las 7 de la noche, digamos. Pero después viene nuestro hijo y sin darnos cuenta se pasaron 5 años, 7 años y ahora ya tiene 12 años. Y nosotros seguimos con la misma regla de las 7 de la noche. Y nuestro hijo tal vez está así como, pero yo me quisiera acostar más tarde. Y él no. O sea, podemos venir y decir, es cierto, tienes 12 años y poder modificar el límite que teníamos tal vez para la hora de dormir. Entonces, seamos nosotros cuidadosos de estar revisando los límites que ponemos, ¿verdad? Una última y luego queremos orar. Entraron varias preguntas acerca de cómo manejar la rebeldía de nuestros hijos en niños de 10, 12 años o adolescencia. Cuando nosotros hablamos acerca de rebeldía, con Ricky aprendimos esto hace muchos años. La rebeldía es producto de muchas reglas, poca relación, ¿verdad? Como dijo Ricky, lo primero es, vemos rebeldía en nuestros hijos, revisemos las reglas. ¿Será que las reglas están siendo congruentes, tienen lógica para la edad, están en función del bien de nuestro hijo o es por comodidad mía? Es que quiero que se acuesten a las 7 de la noche, mi hijo de 15 años, porque yo ya estoy cansada y necesito ver mi telenovela. Espero que no vean, pero estoy haciendo una imagen aquí, estoy exagerando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa regla está produciendo rebeldía en mi hijo. Entonces, reviso las reglas primero. Si estoy segura que las reglas están acorde a la edad, que cumplen lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Que son en el sentido de beneficiar a nuestro hijo, entonces tengo que revisar mi relación. ¿Tengo suficiente relación con mi hijo? ¿Se siente él conectado conmigo? ¿Estoy teniendo el espacio para que él escuche mi voz? Si no, entonces tenemos que trabajar en esa relación. Es solo crecer la relación. Miren, ahorita que Evelyn estaba diciendo eso, yo me reía solito porque hace poco le contaba yo a Evelyn, digamos, cuando yo era pequeño, mi mamá le gustaba hacer siesta, pero yo era pequeño y a mí no me interesaba hacer siesta. Entonces mi mamá nos obligaba a estar callados cuando ella hacía siesta. Y ahora me pongo a pensar, y con perdón de mi mamá, verá que la amo, pero, o sea, honestamente, ella era la que quería hacer siesta. Y a nosotros nos obligaba a estar calladitos para que ella no estuviera molesta, pero tenía que ver con ella, no con nosotros. Entonces yo tengo no se imagina, o sea, he tenido que pasar por temas de sanidad del corazón con el tema de lo de la siesta. Pero seamos cuidadosos que sea eso, o sea, que no sea un capricho nuestro, sino que sea algo que es en beneficio de nuestros hijos. Y por razones de tiempo, vamos a terminar. Hay otras preguntas. Y porfis, ustedes igual, y pueden escribir en la página de Papás a Prueba de Todo,
y nosotros vamos a estar ahí pendientes de ir respondiendo y esas se van a ir poniendo algunas de las preguntas, ¿verdad? Que fueron más frecuentes, la pregunta y la respuesta en redes sociales, porque la idea es que crezcamos juntos, pero nuestro deseo es que hoy ustedes se vayan con con los principios que vale la pena rescatar, ¿verdad? Son principios que nos van a ayudar a tomar decisiones, a desarrollar técnicas, a lo que sea, pero que esté en función del principio y no únicamente de lo que se nos presenta ahora, ¿verdad? Como cultura. Vamos a orar por tres cosas. La primera es por aquellos que fuimos castigados y abusados de niños, porque eso modela y a veces deforma la forma en la cual nosotros disciplinamos, corregimos o incluso castigamos a nuestros hijos. La segunda es orar por aquellos que no fuimos corregidos. A lo mejor nuestros papás no tuvieron la suficiente compromiso con nosotros, no nos adoptaron como hijos y necesitamos también perdonarlos y orar por ellos. Y de último, los vamos a invitar a todos a que nos comprometamos con el Señor, a buscarlo a Él y a leer su palabra para encontrar realmente qué es lo que dice Dios acerca de la disciplina. Así que si nos acompañan, vamos a orar y comenzamos diciendo, Señor, venimos hoy con nuestro corazón, Señor, vulnerable, abierto delante de ti. Tú conoces todo acerca de nosotros. Tú conoces, Señor, nuestras heridas. Conoces los acuerdos que hicimos con el enemigo a raíz de esas heridas. Y hoy queremos venir específicamente a pedirte que tú nos ayudes a sanar de aquellos momentos donde nosotros fuimos abusados física, emocional, verbalmente, Señor, incluso espiritualmente de parte de nuestros papás. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a perdonar a nuestros papás y hoy tomamos la decisión de hacerlo y lo decimos audiblemente, Padre, yo hoy perdono a mi papá y a mi mamá por haber abusado de mí. Te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas y te pido, Señor, que yo pueda recibir la sanidad que necesito para ser el papá y la mamá que tú me llamaste a ser. Padre, y también si en mi caso yo no fui corregida, no me sentí amada porque nunca tomaron el tiempo de llamarme la atención, de reprenderme, de corregirme, de instruirme, de tener una expectativa de mí. Tal vez no hubo alguien que creyera lo suficiente, que me amara lo suficiente, que me dedicara el tiempo suficiente para disciplinarme. Señor, yo hoy perdono a mis papás. Yo los libero, Señor, y me libero a mí también para ser el padre que me llamaste a ser. Señor, yo te pido que me ayudes a entender que tú sí me amas, que tú sí quieres que yo sea considerado un hijo legítimo tuyo y que tú hoy me estás adoptando como hijo, no solo como mi Dios Salvador, sino tú eres mi Padre que quiere disciplinar y corregir en mí aquello que está desviando mi vida del propósito eterno. Y Padre, hoy venimos todos juntos, Señor, a comprometernos delante de ti, diciéndote primero gracias porque nos escogiste para ser los papás de nuestros hijos, diciéndote gracias por habernos dado el privilegio, Señor, de ser los papás de nuestros hijos, pero también reconociendo que con ese privilegio viene una responsabilidad que tú esperas de parte nuestra para ser los papás que ellos necesitan. Así que hoy nosotros nos comprometemos contigo. Te pedimos que nos ayudes a poder corregir y disciplinar a nuestros hijos en, como dice tu palabra, en ti, de la manera en la que tú nos enseñas. Así que hoy te pedimos que seas tú quien nos muestre, que seas tú quien nos dirija y que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos dándoles amor y parte de ese amor es la corrección y la disciplina que ellos necesitan para tener una vida saludable. Así que, Señor, hoy te damos gracias como grupo, nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos des la fuerza que necesitamos para poder hacer lo correcto y Espíritu Santo, te pedimos por favor que seas tú quien todo el tiempo nos esté hablando, que seas tú quien nos llene de inteligencia, de sabiduría, que nos ayudes a discernir, Señor, el corazón de nuestros hijos y el por qué hicieron lo que hicieron y que también seas tú quien nos ayude, Espíritu Santo, a darnos la estrategia que necesitamos para cada uno de nuestros hijos, a la medida en la que nuestro hijo lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.